LSM, nos presenta por ahí Celi. Cualquier duda, el chat está abierto. Por favor, si alguien no lo ve, que nos comente o que alce la manita o en los de preguntas y respuestas. La dinámica es, yo ahorita voy a dar una breve presentación sobre el trabajo del COPRED y sobre todo de una conceptualización de qué es la discriminación. Y a partir de eso le voy a pasar la palabra a una queridísima aliada experta en temas de inclusión de personas con discapacidad y también asambleísta de la Asamblea Consultiva del COPRED, que es Cecilia Guillén, que está aquí acompañándonos. Y ella es quien nos va a dar como este acercamiento más hacia sobre qué es la discapacidad psicosocial y cuál es la problemática en términos de discriminación y derecho al trabajo que ella desde la organización que representa y desde los diversos espacios en los que participa, pues han identificado, ¿no? Entonces, por ahí, Ceci, muchísimas gracias por estar aquí. Ella es nuestra invitada especial, pero yo voy a partir también de dar esta breve introducción y a partir de eso, pues seguimos con el tema. Pueden ir mandándonos sus mensajes al chat o sus preguntas y respuestas e intentaremos irlas respondiendo en esta hora y media que tenemos el día de hoy. Ahora sí, empezamos, Mari. Cuando hablamos, nos parece importante partir un poco de recapitular y de empezar este webinar hablando de qué es la discriminación y que todos tengamos y todas tengamos como el mismo conocimiento al respecto. En términos de lo que dice la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, podemos ver que la discriminación es la negación, la exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de personas, grupos o comunidades. Puede ser un acto de discriminación que puede ser intencionado o puede ser sin intención y que tiene el efecto de anular o dañar el ejercicio de un derecho y libertad fundamental. Cuando nosotros hablamos de cómo identificamos desde aquí del COPRED un acto de discriminación, siempre mostramos estos tres elementos que nos parecen fundamentales para entender la discriminación. Una es que existe un trato diferenciado que no está justificado. Y eso es bien importante resaltarlo porque en los últimos años también hemos visto desde el ámbito público y también desde el ámbito privado y otros sectores que existen tratos diferenciados hacia grupos de atención prioritaria que a veces parecen o muy fácilmente luego personas dicen eso es discriminatorio, pero algunos de estos actos sí tienen una justificación. Voy a poner un ejemplo. Los vagones del metro. Ya ven que hay unos vagones que están exclusivos para mujeres y niñas y niños. Esto es un trato diferenciado, ¿no? Entre toda la población que accede al transporte público en la Ciudad de México, pero es bien importante resaltar que esta acción surge debido a una problemática prevaleciente de términos de violencia en el transporte público hacia las mujeres. Entonces, existen tratos diferenciados que pueden tener una justificación y si tienen una justificación que es razonable, que es proporcional, que es objetiva, no se consideran discriminación. Pero por el otro lado, existen, y sobre todo hablando del ámbito laboral, que es el tema del día de hoy, también existen tratos diferenciados que no tienen una justificación, como por ejemplo, negarle a una mujer que es madre un ascenso o una promoción al interior del trabajo, es decir, no sé, imaginemos una gerencia o un puesto de toma de decisión. Negárselo, aunque tenga todas las capacidades, porque existe la creencia de que como es madre no va a poder darle el mismo tiempo o importancia a ese puesto que alguna otra persona que no sea madre, ¿no? Que sea un hombre o que sea otra mujer o que sea otra persona que no tenga estas características de tener familia, tener hijos o hijas, etcétera. Esta distinción o este trato diferenciado surge por parte de un prejuicio, porque la realidad, yo creo que muchos de nosotras aquí hemos visto ejemplos de mujeres que son madres y que pueden desempeñar su labor en el ámbito laboral de manera también satisfactoria. Entonces, hacer estos tratos diferenciados sin una justificación razonable es un acto de discriminación. Ahora, también es un acto de discriminación cuando se le junta otro elemento que tiene que ver que el trato está relacionado con la característica de la persona, con algo de la identidad de la persona. En el ejemplo anterior estábamos hablando de una mujer que parte de su identidad o parte de una característica fundamental de su persona es el ser madre, el tener hijos, estar embarazada.
¿no? Un ejemplo. Pero también hemos visto casos de discriminación, por ejemplo, por tener el tema del día de hoy, alguna discapacidad. En el ámbito del trabajo existe esta creencia, este prejuicio, este estereotipo de que las personas con discapacidad no se pueden desempeñar bien en los espacios de trabajo. Y ese creo que es un dato que luego se visibiliza en la encuesta nacional de discriminación, en la ENADIS, ¿no? Sobre cuáles son los prejuicios que prevalecen de ciertos grupos. Ese es un prejuicio que amplia población en el país cree que es cierto. Entonces, y ese trato diferenciado que se le da tiene que ver con la persona, con la identidad, o puede tener que ver con su origen étnico nacional, o puede tener que ver con su tono de piel, con su orientación sexual, con su identidad de género, ¿no? Todos estos grupos de los que seguramente hemos escuchado en otros espacios y que tienen que ver con grupos históricamente discriminados. Y la tercera característica o el tercer elemento fundamental para identificar un acto de discriminación tiene que ver con la afectación, la vulneración de un derecho humano. Es decir, este trato diferenciado, esta acción diferente, no solamente me daña a mí como persona, sino que además me está impidiendo que yo ejerza un derecho. Por ejemplo, que yo ejerza el derecho al trabajo, me está negando un trabajo o me está obstaculizando el acceso a un trabajo, la permanencia en un trabajo. En otros ejemplos pueden haber tratos discriminatorios que afectan el acceso a la salud, pueden haber tratos discriminatorios que afecten el acceso a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de una manera muy resumida y con base en lo que establece la ley, sí es bien importante identificar estos tres elementos para identificar cuándo se está dando un acto de discriminación y sobre todo para las personas que nos acompañan, que trabajan en el ámbito laboral o que trabajan en estos equipos de recursos humanos o en los mecanismos internos de identificación de casos contra el acoso, violencia o discriminación. Esta es una parte fundamental para ir viendo si hay estos tintes discriminatorios en una acción. Siguiente. Me parece bien importante mencionar que estos tratos discriminatorios no solamente se dan porque la sociedad actual tiene ciertos prejuicios, estereotipos, y no solamente se dan como de una manera individual, sino que los actos de discriminación tienen raíces sociales y estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que los actos de discriminación o los prejuicios y estereotipos existentes hacia ciertos grupos no son algo que se inventó ayer o que nos inventamos ayer, sino es algo que existe desde hace cientos y miles de años en las sociedades. Y esto existe debido a que siempre han habido relaciones de dominación o relaciones de poder en las sociedades donde algunos grupos se han posicionado como dominantes y algunos otros grupos se han posicionado como dominados. Rodríguez Cepeda, que es un académico muy importante en temas de discriminación, en su libro Un marco teórico para la discriminación, justo nos dice que esta desigualdad o discriminación estructural se basa en sistemas de relaciones de dominación, donde hay convivencias que son desiguales, que son asimétricas, y que están marcadas siempre por que siempre existe alguien subordinado y alguien no como dominante, y que tienen que ver con históricamente estas relaciones de poder se han dado en términos de la clase, del sexo, de la raza, las capacidades, las discapacidades, los criterios de la sexualidad, la religión, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bien importante mencionarlo porque entonces cuando hablamos de un acto de discriminación, estamos viendo que si lo vemos con una mirada histórica, es algo que se ha dado repetidamente, sistemáticamente en nuestra sociedad, y no solamente en la sociedad mexicana, sino pues prácticamente en todas las sociedades han existido estas diferencias sistemáticas repetidas o estos tratos históricos hacia ciertos grupos. Y entonces, como a estas estructuras grandes de dominación y de poder, les llamamos sistemas de opresión. Algunos sistemas de opresión de los que tal vez ustedes hayan escuchado hablar es, por ejemplo, el patriarcado, que habla de la opresión que viven las mujeres como dominadas versus los hombres de una manera histórica, ¿no? Que se ha dado en los espacios de toma de decisión políticos públicos, que se ha dado en las empresas. O sea, hoy, si bien las mujeres ya están más insertadas en el ámbito laboral, estamos viendo que si hacemos una revisión de quiénes son
gerentes o los líderes de las empresas, vamos a ver que esto está estos espacios están dominados en su mayoría por hombres, y no solamente cualquier tipo de hombres, ¿no? Hombres que vienen de familias privilegiadas, hombres que seguramente tienen una tonalidad de piel más blanca, que no tienen una discapacidad, que son heterosexuales, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos viendo cómo los sistemas de opresión, como el patriarcado, el racismo, y en este caso que estamos hablando de discapacidades, el capacitismo, pues juegan un rol y un papel fundamental en mantener los prejuicios y estereotipos relacionados con grupos. En el ámbito, digo, no quiero robarle mucho el espacio a Ceci, pero en el ámbito de las discapacidades y el capacitismo, lo que ha pasado con esta discriminación estructural es que se ha pensado mucho en términos, o se ha creado una sociedad en términos del éxito y quién es más productivo y quién tiene un trabajo y quién alcanza cierto estatus socioeconómico o cierto estatus como político alto. Y en en ese ideal de sociedad que se ha construido y en la sociedad que se ha construido, no se ha incluido una sociedad que sea accesible para las personas con discapacidad, donde las personas con discapacidad también puedan desarrollarse educativamente en el trabajo o en cualquier otros rubros, al igual que las personas que no tenemos una discapacidad. Entonces esto ha sido bien importante porque, pues si entonces vamos a ver datos sobre las desigualdades que viven las personas con discapacidad, pues vamos a ver que no tienen acceso a educación y un trabajo digno, y entonces eso también daña su derecho, pues sus derechos económicos, sus derechos a la salud, a la alimentación, etcétera, etcétera, y entonces pues muchas de las personas con discapacidad viven pues en situaciones de pobreza o de vulneraciones de varios de sus derechos. Entonces, voy a dejar como esta primera parte aquí. Era bien importante justo que entendamos cuáles son estos 3 criterios para identificar un acto de discriminación y también cuáles son sobre todo como estas raíces estructurales que originan los prejuicios y estereotipos. Y le voy a pasar ahorita sí que la voz para que nos hable un poco sobre la discriminación hacia personas con discapacidad, y en específico el tema de este webinar es el tema de discapacidades psicosociales, que sí nos diga un poquito más al respecto. Ahora sí, te paso la palabra. Ahí estoy ya con video, sí, ya estoy. Hola, muchas gracias, Gina. Buenos días, Erika. Mi nombre es Cecilia Guillén y bueno, pues encantada de saludarlos. Mi seña, ¿ya la hizo Erika? ¿No? Gracias. Muy buenos días. Pues al equipo de COPRED, a mi querida Jera y sobre todo a quien hoy hace este puente comunicacional, todo mi cariño y todo mi reconocimiento por entrarle a temas que están en medio de la construcción de las definiciones conceptuales, entre los retos legales de un marco jurídico que tiene en sí mismo retos propios, pero sobre todo por garantizar derechos tan específicos como es el derecho al trabajo en contextos laborales, porque pues de alguna manera también en esto del trabajo también hay una manera muy multívoca de referirnos a qué es esto, ¿no? Puede estar insertos en lo que se conoce, en lo más amplio como actividades económicamente activas, autoempleo, trabajos colectivos o en algunos casos en empresas formales y, bueno, empresas que tienen algún proyecto más o menos de inclusión. Entonces, pues bueno, la intención es hacer aquí algunos puntualizaciones específicas, algunos apuntes conceptuales que, bueno, tienen, creo yo, para el caso de COPRED, este reconocimiento. Esto, para COPRED yo lo destaco mucho como además un acto de justicia epistémica, porque pudiera haber venido un psiquiatra y hubiera podido venir la personalidad de la OMS a platicar lo que ellos creen que es discapacidad psicosocial, pero en un ejercicio además horizontal y de acercarnos a ustedes como comunidad involucrada en inclusión laboral. También esto es un acto de justicia epistémica, insisto, expresar desde nuestras propias experiencias y reflexiones. Eso también es importante y seguramente habrá formas en que ustedes lo tengan replicado o ya organizado en sus propias empresas. Entonces, pues bueno, retomando lo que decía Gina, esta cuestión sobre discriminación, en el caso de la discapacidad tiene un doble reto. Muchas veces se entendió en otros momentos del combate a la discriminación que era una cuestión de good manners,
de cuestiones de así no se dice correctamente esto, como cosa de lenguaje, como cosa de, híjole, la ofendió, vaya y discúlpese. En discapacidad, si bien eso no queda exento de ser una manera de ejercer el combate a la discriminación, hay un reto adicional, que las estrategias que plantea la ONU desde la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y a partir de aquí ya no le voy a decir la convención, tiene el reto de que requiere saberes técnicos y requiere también pues, un presupuesto adicional, una proyección. Probablemente hay cuestiones actitudinales con las que ustedes han tenido trabajo muy amplio. Para erradicar racismo, pudiera tener ahí unos puntos en común, porque es también muy de cuestión actitudinal, y otras cuestiones que tienen que ver con, insisto, tecnologías, implementación de protocolos pues que se importan de otras latitudes, pero sobre todo comprender las fragilidades de las personas involucradas en estos contextos. Entonces, pues bueno, yo quisiera ofrecer primero un par de acercamientos al concepto de discapacidad y problematizar un poco una cuestión. Seguramente ya la han leído ustedes, han tenido acercamiento. Yo me voy a remitir directamente al texto de Derecho Internacional, que es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. En la presentación que les va a llegar, sí va a venir allí inserta, ¿no? Pero a mí me gusta como citarla directo, cómo va. La Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad surge como discusión a partir de 2003, políticamente bebe del movimiento de derechos civiles y políticos de los 60 del siglo pasado. De ahí que también se tardara en gestarse por cuestiones complejas de transición sociológica de los conceptos y reflexiones dentro de los colectivos que participaron en la conformación del texto final. Es la primera convención de este siglo y es la primera que tiene documentada la forma en que participó sociedad civil en conformar este documento. Voy a pasar a ciertas recomendaciones que tiene el documento en sí mismo como norma pues, de derecho internacional, pero si hablamos de su técnica normativa, es curiosa. Mucha gente cree que genera nuevos derechos a personas con discapacidad y lo que plantea son estrategias clasificadas en función de estos derechos. Porque primero que nada, los derechos son los mismos que ya estaban concedidos para todas las personas desde la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. Algunos son derechos que ya estaban planteados en el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Económicos, Sociales, otros son de los económicos, sociales, pero en el rubro de los políticos y civiles, son dos pactos distintos, y bueno, esos con sus respectivos protocolos. ¿Qué se hace en los 80s con este tipo de derechos, que son los derechos humanos? Bueno, se empieza a discutir si son programáticos o no, cómo los pueden cumplir las diferentes jurisdicciones y se crean las normas uniformes, que hay unas normas que básicamente dicen lo que decía la convención sobre inclusión, sobre trabajo, sobre participación, incluso que se cree que es una cosa muy moderna, pero la diferencia con la convención es que aquellas normas uniformes no eran vinculantes y no provenían de una discusión normativa como es una convención para generar obligaciones y hablar de qué le toca a los estados, pero en este caso ya se toma conciencia de lo complejo que era para estados y particulares decir, bueno, teletrabajo a las personas con discapacidad. Oiga, pues ¿cómo? Ah, revise la convención, ahí ya dice cómo. Entonces, este texto normativo no es que crea nuevos derechos, ni siquiera el de accesibilidad es un nuevo derecho en estricto sentido. Lo que te dice es cómo lo debes entender e interpretar tratándose el colectivo específico y unas líneas básicas de qué acciones tendrás que implementar para garantizarlo a ese grupo específico. Luego, entonces, su técnica normativa es retomar los nuevos derechos, pero dar sugerencias muy puntuales con las herramientas que marca la convención. A eso ahorita me voy a referir, pero les adelanto, cuando escucha usted ajustes razonables, ajuste al procedimiento, apoyos, está hablando de este elenco que crea la ONU asignada a los derechos. Hay una discusión que no deja de ser interesante acerca de si todos las estrategias son para todos los derechos, pero pues yo creo que ahí hay que remitirse a lo que dice la convención
Y bueno, pues actuando de buena fe, sin duda que lo que garantice el mejor umbral de derechos para la persona y la sociedad, pues sería el preferente. Pero sí hay que hablar un poco de qué se entiende por un derecho y otro. En qué casos aplica una estrategia y otra. La convención, cuando habla de la definición, no es una definición deóntica de esto es lo que debe ser entendido como una persona con discapacidad. Es una definición relacional y es una definición provisional. Entonces, imagínense que de hecho tendrían que son las dos características de la definición. Voy a leerle y voy a explicar por qué esto es así. La persona con discapacidad incluye a personas bueno, que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, bueno, esto es lo que las personas con discapacidad se entiende, pero es un concepto sombrilla. Esto es una persona con discapacidad y aquí entra un gran elenco de personas. No te da características cerradas, sino que te dice, aquí entra. La misma convención te dice que este es un concepto que evoluciona y en este sentido está abierto a que en un futuro, en desarrollos mismos jurisdiccionales, eh, judiciales o más bien de tipo administrativo, se vaya definiendo qué es lo que se entiende por el alcance más amplio de la discapacidad. Esto siempre inserto en el modelo social. Entonces, tiene que ser una definición que tenga previsto evolucionar, pero que sea relacional en cuanto a que no esté diciendo algo sobre la persona, sino algo de cómo esta persona vive su relación con el entorno. No es una persona aislada en una burbuja que puedas considerar que cualquier cosa que se diga en términos de la norma excluye esta relación. Y habla de barreras. Se entiende que las barreras pueden ser actitudinales, legales, físicas, pero bueno, COVID nos enseñó que también hay un espacio de lo virtual que se vuelve muy real y que también son espacios que deben garantizarse. Entonces, esta definición eso es una discapacidad. La convención no habla de tipos de discapacidades. Si vuelvo a leer lo que dice la convención, incluye aquellas que tengan deficiencias. Y ahí sí ya dice, intelectuales, físicas, ¿no? Mentales, sensoriales, a largo plazo. Luego entonces, cuando alguna persona que pretende entrar a una categoría protegida, alguna convocatoria de trabajo, pues no se le puede dar el mismo trato a quienes tengan alguna deficiencia temporal. Ahí se les llama también deficiencias temporales, pero discapacidades temporales, pero ese sería un error conceptual porque la misma convención en el arreglo internacional te dice que es la deficiencia a largo plazo. No es ahorita un mes, temporal, poquito, pero tampoco te dice que una temporalidad muy extendida sea también excluyente de ser considerada una discapacidad. Esto es un reto porque tendríamos que definir ya a nivel interno ese plazo largo, ese término largo, ¿qué significa? Que sea una condición que va a evolucionar por 5 años, una condición que parecía temporal hace 10, ¿no? Esa es la complejidad de sí ya aterrizar a lo que administrativamente somos particulares con respecto a lo internacional. Miren, el reto aquí también es que cuando se inserta la convención hay alguna idea, yo le llamo muy cursi, francamente, de pensar que el término de deficiencia era muy ofensivo y ciertamente enuncia una realidad ontológica y personal y física, pero hay que recordar que los conceptos en el encuadre de una norma tienen una razón de ser. No se le puede quitar una pata a la silla si eso la va a desequilibrar. Y un concepto que a ustedes les va a ser muy útil recordar es el de deficiencia, que es lo que la OMS define como una pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Esto digamos que se exterioriza es lo que porta la persona,
con respecto a las clasificaciones que se hacen. La ONU, para efectos de la Convención, reconoce la Clasificación Internacional de las Enfermedades y la Clasificación Internacional de la Funcionalidad y la Inclusión como guías para identificar en qué consisten estas deficiencias. Entonces, nuestro poco rigor a la hora de armonizar la convención en México a nivel federal, y se ha reproducido estas en las entidades federativas, hacen que hasta la Suprema Corte tenga definición de qué se supone que es una discapacidad física, una discapacidad mental, y eso tiene poco sentido, porque en realidad oficialmente el baremo de las clasificaciones de la CIA o de la CIF, que son médicas, son las que te dicen qué deficiencia tiene la persona, porque discapacidad solo hay una, esta. Entonces tenemos unas combinaciones muy rimbombantes donde se quiere hacer muy específico el tipo de discapacidad con respecto a la persona. Esto, pues, miren, no hay que pelearnos con las definiciones si nos fueran útiles, pero ese es otro problema. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, por qué es relacional, por qué es provisional, para pasarnos a lo siguiente. Voy a compartir pantalla. No, ¿verdad? Me parece que no, pero de todos modos hacemos un llamado a que si tienen comentarios, dudas en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas, sin tema las podemos ir atendiendo. Ay, sí, por favor. Gracias, Ceci. Ventana, ahí estoy ya, compartiendo. Bueno, entonces, si me confirman que ya estamos compartiendo pantalla, mira, ¿cómo se pone aquí para ver? Sí, Cecilia. Vista normal, ahí estamos. Ay, no, qué feo está eso. Denme un segundo. Ok, bueno, pues aquí es esto que decía. La cuestión central para nuestras relaciones laborales vayan encaminándose a implementar el modelo social, que es como una obligación que engloba la integridad de la convención. Recordemos que los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes y tienen varias características en sí mismos en los que cuando garantizamos el derecho al trabajo, esto está interrelacionado con previo ejercicio de la educación o acceso a la salud. Entonces, esas son las relaciones de los derechos humanos, pero en particular el trabajo, para poder pensar que lo estamos garantizando o avanzando en términos del modelo social, siempre tenemos que tener presente este concepto de la interacción. Lo que usted esté clasificando de la persona o lo que la persona le pida, no sé, en vías de ajustes razonables, por ejemplo, o para gestionar algún conflicto menor, siempre es interesante pensar que es la persona en esta interacción con el entorno. ¿Por qué? Porque esta interacción entre la persona con la deficiencia y las barreras del entorno son las que van a impedir el ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Aquí estoy parafraseando la definición de la ONU. Ya no estoy diciendo que son aquellas que se entienden incluidas. Aquí estoy yéndome concretamente con lo que sea la deficiencia de la persona, que es lo relevante para ustedes desde el modelo social, analizar la interacción con el entorno. Y aquí esto es muy importante porque es la persona con una deficiencia y ahí sí esto es muy riguroso. Deficiencia clasificable con respecto a la CIE y a la CIF. Lo voy a insistir muchísimo porque aunque si bien hay cuestiones de la identidad y del libre desarrollo de la personalidad que pudieran considerarse que se pueden observar, enunciar desde el yo me autoadscribo, yo me percibo, yo me creo, yo creo que soy. Esas son cuestiones válidas en términos de la identidad, pero en términos de la detección de si la convención tiene algo que ofrecerle a esta persona, sí o sí se tiene que hacer a partir de identificar la deficiencia y ya que la tienes contactada según la CIE y la CIF, o esas dos en conjunto, ya te vas a las barreras del entorno, ¿no? Es que si no estamos flexibilizando demasiado lo que un instrumento te dice. Entonces,
Aquí me encanta mucho el ejemplo que les ponía Gina de cuestiones diferenciadas y justificadas, pero pensando en cómo va esta definición, voy a jugar un poquito con ella. Entonces, aquí vean que estamos hablando de una interacción. Luego, entonces, son estos elementos que están relacionados, no van ausentes o separados o con alguno deja de ser lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios conceptos, ¿no? Hay una deficiencia, hay barreras y hay un tema de derechos humanos. Esta convención no es una convención para ir a Profeco para pedir servicios de, no sé, pintada de uñas, ¿no? No es una cuestión para clasificar antropológica o etnológicamente pueblos y comunidades. Es un documento para garantizar derechos. Aquí el de ustedes es súper especializarnos en el derecho humano al trabajo y todas las cosas que le son accesorias o que convergen en ese derecho. Entonces, aquí ya les voy. Entonces, cuando decimos qué es la discapacidad, es esta interacción en estos tres elementos. Si alguno no está aquí, en el caso que ustedes estén teniendo en gestión de conflicto, probablemente no tenemos que ir a buscar la convención como una ayuda base o como un reclamo que te estén haciendo con fundamento en un derecho. Entonces, están las tres, está lo que es la deficiencia, acá está la barrera, acá están los derechos humanos. ¿Dónde interactúan? En este pequeño cuadrito de aquí. Ahí les voy. Aquí en la siguiente, ay, perdón, ya avanzó. Miren, hay derechos humanos y barreras que se estén conjuntando en una interacción, pero que no sean personas con deficiencia. Aquí está el ejemplo. Racismo, homofobia, sexismo, son barreras a los derechos humanos, pero no solo de grupos distintos que pueden no tener discapacidad, pero si estamos hablando de personas en estos ismos, pero que la clasificación de OMS no te diga nada sobre la deficiencia, pues hay barreras que afectan derechos humanos, pero en esa interacción no está jugando en esa cancha la deficiencia. Entonces, es otra cosa, pero no es discapacidad y entonces no es la convención la que vas a invocar. Hay otra manera también de interactuar, ¿no? Cuando estamos hablando de deficiencias y derechos humanos, pero las barreras han sido, digamos, eliminadas del panorama. Esto puede ser, por ejemplo, a nivel de norma, porque el Tratado de Marrakech te dice, hay algunas cuestiones de acceso a derechos culturales, yo te los garantizo con el Tratado de Marrakech, que son derechos de autor, y bueno, enfocados a quién, pues más que nada a personas ciegas, ¿no? Ese es como personas con discapacidad visual. Entonces, ahí, pensada en la deficiencia de las personas clasificables con discapacidad visual porque son personas ciegas, hay una dotación, pues un elenco de posibilidades que te lo da el Tratado de Marrakech. Luego, entonces, si este tratado se implementara, ya no estaríamos acá en esta canchita, si se fijan, está este y este, pero este aquí no entra en este de Marrakech. Entonces, espero que gráficamente nos esté ayudando a analizarlo. Pero entonces hay más supuestos. Por ejemplo, ¿qué pasa si soy una deficiencia y una barrera, pero no está afectando un derecho humano? Y este ejemplo que les traigo es justamente laboral. Imaginen que ustedes están en sus departamentos de RH lanzando una convocatoria para pilotos del Boeing 7800 Super Plus más veloz y más grande del mundo, ¿no? Ustedes están haciendo la definición del perfil del puesto y van a integrar allí datos de lo que esperan de la persona, que pueden ser, pues, que esté certificado con horas de vuelo, que se haya entrenado en tales formatos de comunicación, y van a poner ustedes toda la parte que es como certificable en términos, pues, de habilidades y estándares. Pero cuando digan qué esperan en su perfil del puesto de la persona, pues obvio, no pueden decir solo quiero hombres o solo quiero personas en cierto rango etario. Probablemente sea visible, pero para lo que nos interesa en esta charla es si ustedes pueden poner una expectativa de vista perfecta, así 20-20, 30-30, ¿qué le van a poner ahí con la vista? Porque va a llegar alguien y va a decir, oigan, mi derecho humano al trabajo está afectado porque yo tengo miopía, astigmatismo y 9 dioptrías en este ojo y en este 5. Bueno, pues
Los estándares de seguridad internacionales, las reglamentaciones para seguridad, te dicen que el sentido de la vista para pilotos de avión o mujeres tripulantes de avión o personas puede tener muchas cosas a considerar en rigor de lo que la empresa prefiera para el perfil del puesto, pero ahí la preferencia la tienen las reglamentaciones de seguridad, ¿no? Entonces, ahí efectivamente estamos en una deficiencia visual, la persona sí la aporta, pero no se puede considerar que esto afecte el derecho humano. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no hay un derecho humano a pilotear el avión en condiciones de inseguridad. Es una colisión de principios y gana el de preservar la vida. Mi proyecto de vida, que incluía pilotear aviones, eh, no está mermado, solamente está acotado a que cuando yo lo pudiera hacer, sería cumpliendo con requisitos de seguridad. Entonces, aquí me interesa saber si hay alguna duda porque, ojo, los derechos humanos son plenos en su nivel de garantía, plenos en su nivel de compromiso puede erradicar, pero no son cuestiones que no puedan ser reducibles en determinados puntos por razones válidas, que ese fue un aporte súper bien estructurado que nos hizo Gina. Entonces, una cosa es discriminar por motivos de discapacidad y otra muy diferente es que en tu perfil del puesto generes y justifiques datos diferenciados en razón de la deficiencia. Esto es importante porque la convención que yo les leí, lo que te prohíbe es discriminar por motivos de discapacidad, no por motivos de deficiencia, cuando esto está justificado por seguridad, en principio esto, ¿no? Por cuestiones que colisionan allí con principios y que tienen que estar bien determinados a la hora del perfil del puesto. Entonces, siéntense libres de abrir micrófono porque a mí esta parte es la que me interesa que estemos avanzándola, porque, Sí, insisto, en ocasiones ni la ley te lo clarifica tanto. Entonces, si hago estas bolitas, ustedes también invéntenselas y piensan en qué momento este diagrama de Venn te ayuda para visualizar estas cuestiones, porque te dicen, persona con discapacidad, ay, está muy malita de sus piernas, ay, está muy malita de su mente, toma mucha medicina porque está muy malita, ¿no? No, no estamos malitos, son personas con deficiencias que pueden tener una identificación de cuáles los grados ahí de funcionalidad que preservan los cuerpos con deficiencia, pero independientemente de eso, tiene que corresponderse un enunciado sobre la oferta laboral o sobre el perfil del puesto, aunque no esté ofertado, para que se sepa qué se le va a ofrecer desde la convención. Ceci, Eh, perdona que sí, te interrumpa. Tenemos claro. unos, o sea, las y los participantes solo tienen acceso al chat, pero yo, si quieres, te voy pasando los comentarios que ya Ay, nos sí, no tiene empezaron a llegar micrófono, sí, perfecto. algunos. Entonces, Karina Domínguez nos comenta, mis derechos laborales no son respetados por ser autista, desde la evasiva de te llamamos, entre comillas, hasta el recibir un salario raquítico a comparación de mis colegas sin discapacidad. También sobre el comentario que acabas de hacer, Karina nos dice que eso ocurre especialmente en el área de tecnologías de la información. ujú. Me parece que no hay otro comentario. Bueno, y gente diciendo muchas gracias. Oh, eso es muy bueno. Pues Karina, la verdad es que un poco estamos pensando cómo se pueden hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos pensar que esto eh, frente a barreras, o sea, las barreras que impiden que este fenómeno del pago en iguales condiciones se dé? Pero vamos problematizando lo que te parece. Sí, Entonces, porque igual bueno, nos deja la pregunta de cómo puedo abordar mi discapacidad psicosocial, entre paréntesis autismo, al momento de presentar mi entrevista. Es inevitable el hecho de que no pueda expresarme bien y en el peor de los casos hacer movimientos bruscos. Muchas gracias, Karina, por tus comentarios. gracias, Karina. Muchas gracias, Karina. Sobre todo, pues me parece que creo yo que tenemos aquí como la gran misión de llevar a puerto esas dudas, porque pues este es un espacio seguro en el que todo el mundo puede tener como la duda de, o sea, está muy bien en la convención, pero ¿qué sigue? Y yo entiendo que nos da ansiedad, ¿no? Entonces, aquí me voy todavía paso por paso. Entonces, yo les decía que la convención te dice que el concepto puede evolucionar a muchos lados, pero lo que no puede cambiar es que estamos hablando de una interacción con sus tres elementos, la deficiencia, las barreras y los derechos humanos. Donde estén los tres, eso sí es discapacidad. Entonces, aquí ya lo encontré. Anduve paseando por todos los conceptos
con todas las posibilidades, pero solamente este trae los tres. Aquí dijimos que sexismos, homofobias, ¿no? Acá derechos que no, restricciones por seguridad que están justificadas, y acá por acá lo que decíamos del Tratado de Marrakech. Entonces, vayan pensando que hay un lugar en el que, con todo el Tratado de Marrakech y con todas las cuestiones de seguridad que son prioritarias, sí hay un lugar en el que usted tiene discapacidad y tiene que ser reconocido, y usted, empresa, tiene obligaciones de implementar las herramientas de la convención, que son los ajustes razonables al procedimiento y generar apoyos. Entonces, pues esto quedaría un poco así, ¿no? Descartemos los elementos que no interactúan los tres elementos. Entonces, cuando alguien te venda una descripción de la condición sin problematizar a qué derecho se refiere o qué barrera está implícita allí, no le está hablando tal vez mentiras, no le está haciendo ningún fraude conceptual, pero lo que probablemente es que ni el RH ni la persona trabajadora esté pensando en implementar el modelo social. Y tenemos luego estos brincos conceptuales en los que decimos, sí, es que la convención me protege, pero estoy hablando desde el modelo médico. Ese es un rigor que tenemos que ir adquiriendo, pero pues va a partir de ponernos estrictos con los conceptos, ¿no? Entonces, digamos que aquí le pueden sacar el pantallazo o esperar a que llegue ¿cómo se llama? El documento, pero este sería como el documento ya veré. A todo esto ya me di cuenta que hay tres espacios con los tres elementos, pero solo en el que están los tres unidos en interacción me interesan. ¿Qué interacción? Una interacción negativa para los derechos humanos. Entonces, a eso sí es discapacidad, ¿no? Ahora, ya dijimos, puede haber elementos que erradican la discriminación, como el Tratado de Marrakech, muy bonito. Puede haber elementos donde las distinciones sí están justificadas, ok, eso no es discriminación. Pero entonces, ¿qué es la discriminación y cómo la pensamos para estar dejando de, dejar de compartir? A veces pensamos que que muchos conceptos son muy similares a la hora de pensar que estamos hablando sobre discriminación en general. Pero como todo en esta vida, siempre hay motivos de volverle a pensar la cosa fina. Cuando hablamos de capacitismo, estamos hablando de la opresión referida a las personas con discapacidad, es como muchos ismos, uno que se refiere muy genéricamente también al valor que se le da a la participación de las personas con discapacidad, y digamos, su sustrato es pobrecitos, ¿no? Cuando estamos hablando de personas de la diversidad psicosocial, se mezcla algo de capacitismo, pero lo complejo a nivel de interacción laboral, de interacción en entornos laborales, es que también bebe de la idea de que pueden ser o peligrosos o poco fiables, ¿no? O sea, es una mezcla allí que activa justo la barrera actitudinal. Entonces voy a tratar de entrarle a esa parte de por qué pasa. Pero primero me gustaría detenerme un poquito en lo que encontrábamos que era este concepto clave de la... Madre mía, ¿dónde quedó? De qué entendemos por esta diversidad. Les decía yo, si estamos pensando que la discapacidad es una cosa que atraviesa esos tres elementos, ¿qué pasa cuando estamos en una situación ideal donde tendríamos que repensar estas definiciones, ¿no? Entonces, les decía yo, hay maneras muy... Ay, ¿dónde se fue? Gina, ¿me confirman si están viendo ahí la dispositiva? Todavía no. Espérame, es que no sé por qué se me fue otra cosa. Ahí. Ay, perdón. Espérame. Ya está, ya le encontré que es lo que está haciendo mal, perdón. Es que es la opción de ventana. Ahí está. Perdón. Entonces, bueno, si siguiéramos un poco con la inercia, porque no nos queda más remedio, está en la Ley General de Inclusión, tenemos un concepto no muy bueno, pero como quiera tenemos que hacer el ejercicio de comprenderlo. Si yo voy y reviso las clasificaciones internacionales y
a qué hora se nos trepa esta idea de la discapacidad psicosocial, pues tampoco es que sea nada más una fandango de nuestros legisladores, ¿no? En la transición de un modelo médico a un modelo social, la misma permanencia de la CIE como elemento clasificador y, digamos, certificador de que la persona no se está inventando algo, para certezas de todo el mundo, para esas certezas, pues entra el dato clínico. Y este dato clínico, todavía en 2010, era definido de esta manera por la Organización Mundial de la Salud. Esto que les voy a leer es la declaración de Antigua en Guatemala de uno de los eventos que tuvieron, pues, fundacionales sobre salud mental. Y para ellos, en la Organización Mundial de la Salud, que generalmente pues tiene el sesgo por pensarlo desde el modelo médico, nos decían, la discapacidad psicosocial es un producto social que resulta de la interacción entre una persona con un proceso psicoafectivo y barreras actitudinales y de otros entornos que la sociedad genera, teniendo como base el estigma, el miedo y la ignorancia, limitando la participación plena en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, aquí está la cuestión donde aquí te van dando las pistas, lo que usted puede esperar legítimamente, incluso desde el discurso del modelo médico, es esto, ¿no? Que estamos hablando de que este proceso psicoafectivo sí sea relevante, pero no es algo que le pase a la persona, es nuevamente esta interacción de esa persona con un proceso psicoafectivo enfrentada a las barreras actitudinales. Entonces, no es la persona. Justo por lo que ahorita decía Karen o Katia, perdón, recuérdame el nombre, Gina. Entonces, bueno, aquí Ay, perdón, Ceci Karina. Karina, sí, perdón, Karina, que no te ande cambiando el nombre. Gracias, Cari. Gracias, Gina. Entonces, bueno, aquí es este proceso psicoafectivo, es el que viene dando la avanzada es un proceso psicoafectivo clasificado por los baremos médicos, ¿no? Pero no se vuelven aislados, tiene que entrar un análisis de la verdad actitudinal. Y bueno, y este entorno, ¿verdad? Y te reconoce que esta no es una cosa que hace la persona, sino que esto está enclavado en la sociedad. Le apuntan aquí lo del estigma, miedo y la ignorancia. Sí, ignorancia mucha, bastante, ¿no? Incluso de nuestros derechos. El tema del miedo ya lo enuncié porque hay que pensar que hay características que son muy distintas al niño eterno, angelito, etcétera, que acompañan como mirada a otras condiciones de discapacidad, asociadas a discapacidad. Pero aquí nos insertan un concepto que es el de estigma, y yo aquí creo que una crítica válida y por la que ha sido urgente moverse de esta primera concepción de la OMS es que estigma, cuando ustedes les digan es que es una población muy estigmatizada, no lo consideran como un sinónimo de no discriminación. Estigma es una frase bastante, es un término solo sociológico que se refiere básicamente a que la persona está un poco avergonzada de ir a los servicios psiquiátricos, ¿no? Pero eso podrá usted estar muy contenta y que no le dé vergüenza, ¿no? Estar muy empoderada, pero eso no elimina las barreras y el potencial riesgo de violencia. Entonces, aquí ojo porque el concepto, la definición suena muy pegadora, muy completa, te cuela pequeñas cositas que más que ideológicamente es a nivel técnico, enúncialo como lo que es. Si tú te vas a comprometer con que esta discapacidad se debe erradicar como fenómeno, pues tendríamos que estar hablando de discriminación, ¿no? Entonces, ojo ahí, no confundirlo, ¿no? Porque aún la persona psiquiatrizada tiene derecho a no ser discriminada. Entonces, esta ni siquiera se parece a la que usan en México, es muy simplona porque habla de fallos neurológicos y ni la quiero mencionar aquí, tiene una barbaridad horrible, la recoge la Corte en uno de sus protocolos y habla de que es una persona que no puede tolerar lo que pasa en el entorno y le da la crisis. Eso no es modelo social y en realidad no te está diciendo nada de cómo vas a llegar al siguiente momento, que es saber qué le pasa a la persona, qué le pasa al entorno y cómo lo vas a nivelar para que haya igualdad de oportunidades. Entonces, pues, esto de ponerse a decir que la persona tiene miedo, que la persona no puede tolerar los cambios de las situaciones de la vida, pues no te dice nada a ti como área de recursos humanos. Entonces, esto
de aquí han bebido muchas cosas, ¿no? La mezcla de tipos de discapacidades y quererle poner a todos discapacidad visual es la de la persona con una deficiencia visual que interactúa en el entorno, bla, bla, bla. Eso normativamente no te agrega nada, pero así está pasando hoy y no hay energía en legisladores o conciencia de legisladores de sociedad civil de hacer una revisión conceptual. Pero bueno, la discapacidad es una situación, insisto, donde la relación merma derechos humanos, es una interacción que te afecta. Entonces, aunque nosotros las personas con discapacidad reivindicamos nuestro valor en la sociedad, lo ideal sería es que no hubiera discapacidad provocada por la sociedad, ¿no? Esto que dice acá. ¿Qué pasa si no, quiénes fueran, qué habría si no hubiera esta situación? Tendríamos personas diversas que no están siendo discriminadas por falta de igualdad en las oportunidades. Entonces, pensémoslo en clave de diversidad. Si me preguntas quiénes somos las personas de la diversidad psicosocial, volvemos a esto mismo, ¿no? El término es paraguas e incluye a todas aquellas, ¿no? Hay una, eh, hay una parte del movimiento que surge de reivindicación de derechos de salud mental de los pacientes psiquiátricos que reconoce que en la diversidad psicosocial incluye a personas usuarias y exusuarias de servicios psiquiátricos. Son personas en la diversidad psicosocial. Hay personas sobrevivientes de la psiquiatría y esto es muy importante porque hay fenómenos de violencia estructural que ocurre tanto en espacios facilitados para fines de salud mental por psiquiatras, pero no se refiere solo al psiquiatra con cédula, sino a fenómenos como en México son los anexos, centros de experimentación, albergues. Entonces, hay esto de cuando surge como concepto, era un reclamo, sobre todo de norte global, de decir, es que la psiquiatría violenta a quienes, a personas que portan una diversidad. No estoy hablando todavía de discapacidad, no te sé allí, estamos hablando de una cosa más amplia, la diversidad. Todos los seres humanos somos diversos, hay diversidad física, ¿no? Personas altas, bajas, más robustas, más delgadas. En el lugar de la diversidad psicosocial, ¿quiénes entrarán allí en eso? Pues también personas oidoras de voces que experimentan visiones y personas que también, o personas que manifiestan cambios de ánimo. Hago pausa aquí en este enunciado porque si se fijan es muy distinto a decir y que la persona se reivindique como persona oidora de voces, que escuchan voces, personas que experimentan visiones y personas que experimentan cambios de ánimo. Esto es pensar la identidad de la persona en clave de diversidad. Si tú lo consideras en otro tipo de claves, les aseguro que hay formas con cierto sesgo que viene del modelo médico de cómo nombrarlas. Ahorita nada más recuerden esos tres ejemplos que di. Entonces, regreso al paraguas, además de esos tres grupos y de individuos y de personas, están también las personas, ahí sí, con discapacidad psicosocial. Esto no excluye que además pudiera converger con discapacidad intelectual, hablando de tener el combo completo de complejidades, ¿no? Hay quienes también aquí se sitúan dentro de la diversidad psicosocial a las personas neurodivergentes. Ya, ya allí la discusión interesante es lo que mencionaba yo sobre la CIE y la CIF, si es posible el diagnóstico de adultos o, por ejemplo, la autoadscripción. En términos de identidad, en términos de diversidad psicosocial, técnicamente, técnicamente y normativamente hablando, no tendríamos por qué pensar que alguien no se puede autoescribir como neurodivergente. El problema es que para invocar la convención como una protección que le aplique, tiene que justificar que esa autoadscripción se corresponde con la clasificación de la CIE, que puede ser validada pues, por instancias médicas o de trabajo social o de equipos complejos que den el diagnóstico. Entonces, aquí, aquí esto vamos a regresarnos en dudas que ustedes tengan porque me parece que es complejo. Entonces, en estas categorías, que insisto, en la tercera están enunciadas más de una diversidad, el movimiento de derechos de las
del orgullo loco, agrega a esto que tradicionalmente se consideraba que era la diversidad psicosocial, se enuncian a las personas que se identifican como personas locas. Este es un lugar de disidencia política en el que nos manifestamos muchos activistas en el término de enunciarlo, no como personas pues que son usuarias de un servicio psiquiátrico. Oiga, es que yo no todo el tiempo ando peleándome con Profeco y los servicios psiquiátricos, ¿no? Personas orientes de la psiquiatría, pues no todos hemos tenido estas vivencias espectaculares en mal sentido de la violencia psiquiátrica. En México está muy mal documentado, pero están los informes, por ejemplo, de Disability Rights International, donde encuentra uno cosas horribles de lo que en realidad pasa en México, en escalas tan de nicho que las personas creen que no suceden en México. Trata para fines de trabajo, esterilización forzada, medicación forzada, internamientos forzados, y en México el internamiento forzado ya subió a rango la permisión de ley de internar incluso menores de edad. Esto es importante porque ustedes cuando tengan un empleado, pues tienen que también considerar que su diversidad psicosocial puede haber atravesado psiquiatrización infantil. Es parte de la diversidad que portamos. La reivindicación de ser personas locas es porque ya no estamos hablando de, oye, si yo tengo discapacidad psicosocial, yo tengo que cumplir con requisitos en el certificado de discapacidad, lo que la autoridad médica, social o legislativa o judicial venga a decirme que normativamente es la discapacidad psicosocial, porque pues me tienen que aplicar la convención. Pero yo sí me identifico como persona loca para fines de militancia, yo no tengo que estar pensando en las claves médicas. Insisto, pero si yo digo, hola, buenas tardes, soy una persona loca y quiero invocar la convención, ahí sí tenemos que tener la dualidad de poder justificar el estatus de persona con discapacidad. Esto es complejo porque también está la Convención Interamericana de la OEA, vigente para México, pero con otra técnica normativa, que te habla de discapacidad percibida, pero eso te dice de cómo la percibe la gente, no de que yo diga, hoy amanecí un poquito bipolar, hoy amanecí como que ya me di cuenta que tengo TDAH, ya me autoescribí yo. Es más, vi una cosa en internet y ya sé que tengo Asperger, ¿no? No, fíjate que no, si ya vi que yo tengo esos estados de ánimo, yo se me hace que soy bien bipolar. Entonces, hay fenómenos ahí que atraviesan la clasificación. El paraguas de la diversidad al menos incluye esas experiencias, pero sea como la enuncias, la de discapacidad tendría que ajustarse a la del artículo 1 de la convención para invocar la misma convención. Ya todo lo demás son good manners, una que otra chapuza y bastantes ganas de ponerse también muy quisquilloso con las clasificaciones. Casi estamos viendo ahora un fenómeno tipo ¿cómo les diré? Sí, como de esos procesos raros de exotizar algunas situaciones o de psiquiatrizarlas, que es un riesgo mayor. Ahorita vamos a hablar de ese riesgo social, ese fenómeno social que también se da en los entornos de trabajo. Entonces, bueno, aquí vienen las referencias de ¿Hay esto que algunos estoy diciendo. comentarios sobre este punto? Pues No sé. estaría muy bien que los hubiera, porque también hay que dialogar. Sí, justo digo que creo que se ha ido abordando, pero nos preguntan, ¿la discapacidad psicosocial incluye a lo que se ha llamado personas neurodivergentes o es sinónimo? Esa es una. Voy a leer una más No, no, y sí, no. también, cuando una persona es autista, si no lo informa para sufrir alguna falta económica o laboral, ¿eso sería lo más indicado? Eso es lo que entendí de esta pregunta. A ver, voy por la primera. La diversidad psicosocial, fíjense, la Convención de Naciones Unidas, que es la especializadísima en este rollo, lo que te dice es que en su artículo tercero te dice que el principio de la convención, a donde tienes que ir y regresar a ver si entendiste bien las normas, es en los principios que están enunciados en el artículo 3. Lo que te dice la convención es que hay un respeto por la dignidad inherente, hay un principio de no discriminación, hay un principio de participación,
Hay un principio de igualdad de oportunidades. La accesibilidad también es un principio, el de igualdad, el de evolución de las infancias, pero en el inciso D te habla de esto que es muy importante, que este ejercicio de la convención tiene que hacerse con el respeto por la diferencia, la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Aquí lo que estamos haciendo notar es que en la diversidad humana hay un nicho específico donde esta diversidad no es LGBT, no es diversidad etaria, no es diversidad económica, no es una categoría artificial en ningún otro sentido. Sí, parece que se trabó la intervención de Ceci. ¿O solo soy yo? No, sí está trabada, Ceci. A ver, esperemos unos segunditos a ver si la tenemos de vuelta. Gina, ¿se me cayó la llamada? Sí, unos segunditos te perdimos, pero ya te vemos otra vez. Ay, ok, una disculpa. Voy a tener aquí el teléfono. Porque me entró la llamada aquí en la computadora y apenas en el celular. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, si esto fue precisamente lo que se perdió, estaba yo hablando de que si estábamos pensando como en niveles de paraguas, el más amplio es el de la diversidad humana, ¿no? Está el de la diversidad psicosocial, pero en esta diversidad, ahorita van a ver por qué es distinto hablar de discapacidad que de diversidad, y en esta diversidad sí puede entrar la persona neurodivergente. No es que sea sinónimo, es que se incluyen, eh, pero digamos que no es una cuestión tanto de jerarquía, sino como una situación de abarcar las características más amplias, porque la persona neurodivergente puede tener características adicionales que hacen pues que las intersecciones o las políticas transversales les sean muy útiles, ¿no? Eh, Voy a regresar aquí con esto de las personas oidoras de voces que experimentan visiones y que manifiestan cambios de ánimo. Probablemente ustedes han tenido a tres tipos diferentes de personas o a una con las tres características por ahí en sus centros de trabajo. Si esto lo pensamos en clave de diversidad, las personas oidoras de voces desde los 80s y bueno, fines de los 70s han conformado asociaciones para reivindicar este renombrarse, y es muy distinto decir yo soy una persona que escucha voces sin sufrimiento psíquico a decir yo tengo esquizofrenia y tengo sufrimiento psíquico. O yo experimento visiones a como las ve el modelo médico psiquiátrico y dice, no, usted tiene psicosis. Oiga, usted no tiene cambios de ánimo, usted está enfermo de trastorno bipolar. Estas son cuestiones que tienen una utilidad clínica para garantizar el derecho a la salud y de un abordaje farmacológico o de alternativas médicas o a lo médico que te puedan garantizar tu derecho a la salud. Esa es una manera de nombrarlo, insisto, desde las clasificaciones. Esto es pensado en clave de diversidad y la persona puede decir yo soy oidora de voces. Esa diversidad, si estuviera dándose con una barrera, hay que pensar entonces cómo la abordamos desde la convención. Pero recuerden que en esto de no se dice así, se dice persona del trastorno, no sé qué, no necesariamente es la manera más garantista o más respetuosa a las reivindicaciones que se pueda utilizar. Además, tiene su sesgo el modelo médico y eso me gustaría que surgieran dudas concretas del modelo médico para entretenernos allí. Entonces, bueno, considerando que esas son el fenómeno, cómo nos nombramos desde la diversidad, pues nos reconocemos así, digamos, en un ejercicio horizontal de quién estamos bajo el paraguas, pues sabemos que somos estos al menos.
¿Por qué es importante los usuarios y los sobrevivientes? Bueno, por esta siguiente cuestión. Hay diferencias conceptuales que están allí perdidas un poco. Hay personas de la diversidad psicosocial, que son este gran paraguas. Hay personas con discapacidad psicosocial. Pensemos en esa definición de la OMS que te dice que ya hay un proceso, ¿se acuerdan que dijimos acá? Proceso psicoafectivo. Entonces, estarían estas por acá, que están enfrentando un proceso psicoafectivo. La persona psiquiatrizada es la persona que está enfrentando ahí sí procesos de violencia en el contexto psiquiátrico. Es que tú puedes ser una persona de diversidad, pero no de la diversidad psicosocial, pero no tener discapacidad. Y ser una persona psiquiatrizada, aunque no tengas discapacidad y aunque no seas ni siquiera diversa. Voy a tratar de poner un ejemplo. Algunas condiciones psiquiátricas son complicadas de tratar desde la infancia porque se considera que se detonan en psicosis y en escucha de voces, pues ya en edades después de los 18, 19, porque está la gran discusión de que tienen que ver allí con el desarrollo, ¿no? Y de cuándo madura el cuerpo integralmente hablando. Pero una cosa que hoy día está, y lo quiero tratar con este respeto de, hay un boom de autodiagnósticos y autopercepciones de personas, no sé, con TDAH. Y entonces, esta personita, pensemos que es una personita de 9 años, ¿no? O más pequeñita, ¿no? Tiene 6 años y este ser humano es una persona pues con cierto desparpajo, muy activa, muy movida, muy inquieta, habla mucho, determinadas características. Si yo digo, esta niña, Cecilia es una niña de la diversidad psicosocial, pues yo la veo en el aula y no para nunca, platica mucho, va y viene. Cuando hay una merma a su derecho humano a la educación, entonces ya no es una persona de la diversidad psicosocial o con una deficiencia, sino que está enfrentando la discapacidad psicosocial porque su escuela no tiene ajustes razonables, no tiene apoyos educativos y más cuestiones similares, ¿no? Si esta niña, además de la diversidad psicosocial, es una niña sorda y en la escuela no hay intérprete de lengua de señas, se están conjuntando allí otros factores de las políticas transversales que no existen, ¿no? Entonces, si yo no estoy en un espacio rígido escolar o yo estoy en un centro laboral donde se considera mi diversidad como una cosa valiosa que se puede apoyar y puede tener ajustes, en el entorno laboral mi condición de discapacidad es una evidencia en mi cuerpo, pero no es una afectación a mis derechos humanos en el entorno. Entonces, un poco cuando sí se dan estas condiciones, como lo que sea el Tratado de Marrakech, o yo traigo lentes y entonces ya no estoy ciega, o está la intérprete y entonces ya me puedo comunicar, hay una tensión entre estos dos lugares donde independientemente de qué pase con el cuerpo de la persona, lo que tenemos que verificar es qué pasa con esta diversidad que se vuelve discapacidad. No es el está muy malito, es que tenemos entornos sin ajustar y sin hacer toma de conciencia. Pero yo me refería a la persona psiquiatrizada y es esta persona que, vuelvo al ejemplo, Cecilia tiene 7 años, es tremendamente inquieta, la escuela es muy rígida, es una niña de la diversidad psicosocial que está enfrentando barreras en el entorno, pero que en lugar de que las barreras se corrijan, las psiquiatrizan. Y entonces sí le tiene que tomar, ¿qué les gusta? Risperidona, Ritalin o lo que sea para que no delata en el salón y se aguante que en la escuela no hay actividades culturales, educativas, formatos flexibles, trabajos a demanda de interés. Y entonces el problema es que el abordaje tradicional, sin alternativas y potencialmente violentador, porque ya una vez en el sistema, siempre en el sistema, es que entonces en estos descuidos de las políticas transversales o en el adultocentrismo frente a la diversidad, acabamos cicatrizando incluso nuestras infancias. ¿Ok? Entonces, estas son las diferencias conceptuales. Me preguntan, ¿es sinónimo? No, no es sinónimo, que incluso son situaciones que socialmente ocurren en diferentes pistas por diferentes motivos. Yo puedo
nacer como, yo soy una persona loca que nace como persona loca. Yo soy una persona oidora de voces que oye voces. La discapacidad, si la voy a buscar en el entorno, desde el modelo social, me va a decir que mi problema no es mi sufrimiento psíquico o mi escucha de voces, sino cómo me mira la sociedad, cómo hay barreras, a la, cómo es la interdicción, cómo es la inimputabilidad, cómo es otro tipo de barreras, pero que además, bueno, pues la persona va a ser tradicionalmente, ¿cómo se llama? Psiquiatrizada, porque qué flojera cambiar el entorno. Es más fácil que la persona se dedique a mover el entorno. Esto que les digo es importante, ¿por qué? Porque en esta cuestión de que el artículo 8 de la Convención llama toma de conciencia, está muy normalizado, pero mucho, que las empresas o empleadores también del sector público lleguen y te preguntan, bueno, ¿y usted se toma la medicina? Usted se debe tomar la medicina, ¿no? Entonces hay una expectativa sobre la psiquiatrización que si bien no podemos olvidar que en ciertos contextos y condiciones es una garantía también del acceso a la salud, el problema es el abordaje de la psiquiatrización, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, donde te pregunten o te obliguen a contestar en una encuesta datos que pueden no estar garantizados que sean privados, porque el derecho a la salud y sus componentes tiene también esa protección de datos personales, datos sensibles, en el sentido, pues, con la expectativa de confidencialidad, pero adicionalmente que te digan, oye, ¿y usted se toma su medicina diario? No, fíjese que no. Descartada porque esta señora no se la toma la medicina. Son precauciones que se pueden entender funcionales, pero que entonces siempre hay que tener cuidado en dónde esté ese límite del respeto a la dignidad, porque este dato que usted quiere tener y que entiende como legítimo, pues no necesariamente es el más respetuoso para erradicar discriminación. Un problema adicional con la psiquiatrización como único abordaje de la diversidad sometida a discapacidad es que, por ejemplo, la posibilidad de andar tomando determinados medicamentos también tiene un umbral allí que atraviesa la clase y la educación y la capacitación técnica, porque no es lo mismo que les gusta, qué colonia quieren ustedes tomar como estereotipo de no sé, colonia con cierto potencial económico. O sea, ok, no es lo mismo ser una diseñadora gráfica que toma Tafil, que hace diseño gráfico en su casa en La Condesa o en Interlomas, a un operador de máquina al que le dan Tafil, porque a ellas son otros riesgos de trabajo que tienen que ver con que esa persona pues será de la misma diversidad, estará clasificada como discapacidad, está psiquiatrizada, pero su contexto laboral, sus funciones, su relación de clase, pues es la de un operario, ¿no? Entonces, eso también importa cuando en una empresa todo se quiere abordar de la psiquiatrización, sí, pero a veces ni siquiera es lo más seguro para operar el puesto de trabajo o esto implica dar licencias, cuando podría haber alternativas en el abordaje a la condición de sufrimiento psíquico, porque lo que no hemos hablado aquí es que también de las reivindicaciones es que las barreras de la sociedad o las condiciones de la sociedad incluyen esta percepción, esta magnificación o este contacto con el sufrimiento psíquico. La cuestión es escuchar voces, por ejemplo, pero sin atravesar sufrimiento psíquico, ver visiones, pero sin sufrimiento psíquico. Cuando eso queda desactivado, la persona no requiere estar sometida a chochos que además van a afectarle en ¿cómo se llama? Efectos adversos. En la literatura médica sesgada en el modelo médico se habla de efectos secundarios. El principal es curarse y el secundario es no sé qué. Pues en realidad son efectos que estadísticamente pueden presentarse y que son tan graves que el eufemismo ya puesto en evidencia invita a no llamarle efectos secundarios, son efectos adversos y pueden ser centrales porque, bueno, pueden ser desde el medicamento psiquiátrico, medicamentos que provoquen disquinesia tardía en la persona, que presente daños renales, que presente daños cardíacos. Esos son riesgos del gabinete y son riesgos del consentimiento informado entre médico y paciente. Cuando la empresa o el empleador apuesta por psiquiatrizar, el problema es que ese abordaje, si lo oficializa y de ahí resulta
Un daño a la dignidad en los tratos, en las entrevistas, en todas esas cuestiones, en los malos entendidos de la gestión del conflicto, ese es su nivel. El problema es que tenga daños, por ejemplo, renales, y que pueda atar a que esto fue una cuestión pues orillada para evitar acosos de las áreas de recursos humanos. Entonces, a la hora de preguntar o de tener una preferencia porque tomen medicamento, evalúen efectivamente el perfil del puesto, la condición de la persona y que la convención no dice las deficiencias se curan con medicamento. La convención te habla de apoyos, ajustes, ya sean al procedimiento o ajustes razonables. Sí. Estimada Ceci, muchísimas gracias por la información. Ya estamos a poquito tiempo de cerrar la sesión. Me parece importante, yo sé que hay muchísimas dudas porque ahora es como, bueno, pero ¿y cómo vamos? Sobre todo aquí veo algunos comentarios, ¿no? De cómo podemos ir resolviendo cuando el paraguas de la diversidad psicosocial es tan amplio y no está tan definido o no hay un consenso de definiciones de qué sí, qué no, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha gustado mucho de la sesión de hoy es que nos has motivado a pensar diferente. Y tal vez me gustaría ir cerrando esta sesión con una reflexión de, bueno, cómo ese pensar diferente sobre la diversidad psicosocial, cómo las empresas, cómo las personas que tenemos centros de trabajo podemos ¿qué piensas que pueden ser los primeros pasos, ¿no? O cómo podemos como empezar a deconstruir un poco los prejuicios y estereotipos que existen alrededor de la diversidad psicosocial. Y también esto lo pregunto porque hay un comentario justo que decía, bueno, ¿qué pasa si una persona se identifica como neurodivergente, pero la empresa en un inicio no genera una evaluación? Posteriormente se demuestra que su estatus no coincide con su autodiagnóstico. Y ahí es un poco lo que tú platicas de, pues hay veces que el diagnóstico médico no va, ¿no? Va a ir siempre alineado con la identificación. Manejar esto es discriminatorio, no es discriminatorio. Ahí me gustaría saber un poquito qué piensas y alinearlo tal vez a una conclusión sobre este tema. Bueno, pues yo al principio dije que estábamos construyendo cosas y están invitados a seguirlas construyendo. Esa es parte como de la gran ventaja de que COPRED tenga este compromiso, saben, enmarcado en la justicia social. Porque yo siempre quise usar el concepto de la gestión del conflicto porque ese va a existir siempre, ¿no? Que es muy distinto a prevenir litigios. No sé con qué ustedes estén comprometidos, pero en una dinámica, en una mística de inclusión, hablemos de gestionar el conflicto y no tanto de litigio. En esta cuestión, insisto, la verdad es que pensar que el diagnóstico médico es el que te va a decir todo es un error porque no te va a decir lo de las barreras, esas siempre son relacionales, ¿no? Por eso pone yo el ejemplo del tafil con la persona operaria y con la artista de Colonia, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que es que empezar a pugnar por herramientas, al menos que te den algo de certeza, tanto a la persona involucrada en los procesos que también vive frustración, vive violencia, a personas que son, ¿cómo les diré? Pues situaciones que son totalmente de la mala praxis, ¿no? Y para eso diríamos, yo creo que todos tenemos un elenco de situaciones incómodas, de cosas que se hacen mal, ¿no? Con descuido, ¿no? A ver, yo dejé ahorita en el chat para poder cerrar ahorita una liga a los recursos que tenemos en el sitio de nuestra organización, que es En Primera Persona AC, donde nuestro lema es entre ser loco y ser loca hay un patriarcado de diferencia, porque además hay que hablar de que esto atraviesan las cuestiones de género. Pero ahí puse lo que es el cuerdismo, porque cuando hablamos de capacitismo es una cosa, cuando hablamos de cuerdismo es otra, y ahí sí es el tipo de discriminación que está centrado en lo que se percibe o lo que se calcula sobre los rasgos racionales de la persona. Entonces, ahí habría que pensar si estamos teniendo un conflicto por personalidad, por temperamento, por preferencias, o estamos teniendo un conflicto que surge justamente por un manejo inadecuado de la inclusión de la persona. Ambas cosas pueden estar realmente sucediendo, ¿eh? Que yo sea activista militante y que sea persona que se autoascribe políticamente en estos espacios de la diversidad psicosocial, no quiere decir que yo diga que siempre tenemos la razón. Acceso a justicia es que con fundamento y motivo te digan que no tienes la razón, como puede pasar en una queja de COPRED, pero con fundamento y motivo.
Entonces, ¿cómo aterrizas eso a tu empresa? Pues primero, haciendo todo el proceso de toma de conciencia, y en eso, pues, hoy esta es una charla introductoria, pero ahí están mis datos de contacto y pues pensemos en cómo ampliarlo, porque tiene que ver con otras cuestiones también del proyecto, de la visión y de la visión de la empresa. Pero esa es una cuestión de hacer la toma de conciencia de nuestro cuerdismo como empleador, independientemente de cómo venga la persona con su carga personal y militante, ¿no? Entonces, primero, mi primera recomendación es primero hacer el proceso interno para saber si este es un espacio que puede abordar estas diversidades con respeto y con conciencia. Tampoco podemos estar en una situación de apapacho porque teletonizar las relaciones laborales ni económicamente sostenible, ni tiene ningún sentido de justicia social y de proyecto de vida. Entonces son tres cosas distintas. Entonces, bueno, hacer la toma de conciencia, hacer la profundidad y, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, para empezar, no faltar la próxima sesión, porque hay un par de herramientas que me parece que son importantes. Hoy está en construcción ya de su último momento para nacer como norma en México, que es la norma oficial mexicana para la certificación de discapacidad. Y creo que va a ser un hito en la región, porque este documento se trató de tomar el dato duro médico, pero darle este referente de lo social, y entonces es efectivamente la persona con la deficiencia que dice que tiene y que tendría que validar el médico, hay que todavía determinar qué barreras se enfrenta para que sea el empleador o cualquier otro aparato del Estado te diga, ah, sí, pues lo que tenemos que aplicar es lengua de señas, porque yo me puedo percibir sorda y estar imposibilitada para tocar la sinfonía que ustedes quieran, pero no por eso usted va a estar obligado a que Noé me haga interpretación porque yo me percibo como sorda. O sea, tiene su respeto el derecho lingüístico, tiene su derecho la deficiencia en otros sentidos, pero no podemos pretender que sea al gusto y capricho lo que vaya a pasar. Entonces, esta guía tiene esta utilidad en el momento de lo que le toca mandar certificar el dato o llegar con el certificado en mano. No está vigente, pero lo vamos a abordar. Ahí sí es el tema central de la charla que creo que va a ser presencial en COPRED, así que no se la pierdan, porque eso ahora Y sí que es lo que viene. Y, justo, y Ceci, perdóname, si me permites hacer el anuncio oficial. Obviamente en 1 hora y media no nos permite abordar todas las dudas respectivo a este tema. Sin embargo, lo que estamos planeando es esto, ¿no? Esta fue esta primera sesión conceptual para entender o comprender mejor qué es la diversidad psicosocial y todo lo que va dentro de ella y la discriminación que puede surgir a partir de ello. Y vamos a tener próximamente, en aproximadamente un mes, una sesión de trabajo que estamos esperando que sea con personas de empresas, trabajadoras de recursos humanos, idealmente tomadoras de decisiones de estas áreas fundamentales, para ahora sí desglosar un poquito mejor, bueno, qué prácticas se pueden implementar y a partir de lo que ya dice o está estableciendo, queriendo establecer la convención. Entonces, ahí Ceci y el equipo de las personas con las que ha trabajado en estos temas, que son súper expertas, ya han caminado, tienen un camino recorrido sobre esto, nos van a ayudar a facilitar la sesión en colaboración con COPRED. Y no, si todas aquí están de acuerdo, a los correos con los que se registraron esta sesión, les haremos llegar la invitación y nosotras encantadas de abrir el diálogo y seguir, pues, entre todas, aterrizando qué es lo que podemos avanzar en este tema. sí, muchas gracias, Gina. Pues hecho ese disclaimer y esta invitación, no es que no queramos ahorita abarcar esas cosas, que está diseñado para una segunda etapa, hoy no atascarnos de mucha información, sino digerir esto, porque es pensarnos en nuestro cuerdismo antes de decir la otra persona que tiene. Bueno, pues usted primero asegúrese de usted no ser cuerdista y ya después vemos que no le llegue alguien con alguna faltante de certificado o con un certificado pues indetectable en su certeza, ¿no? Entonces, primero empezar por uno. Y eso es en cuanto al certificado y darle como este enfoque a esta información. Porque además, bueno, está toda, ahí ya nos va a tocar hablar en esa sesión, pues esto del uso, por ejemplo, de la norma oficial de riesgos psicosociales en el trabajo. Esa norma es para detectar los riesgos, no para detectar la deficiencia de la persona. Entonces, esa es una cosa que hay que reentender y hay muchas certificaciones y servicios que caen en esa
no voy a decir que en ese error, sino en ese entender que puedes usarlo para fines para el que no fue diseñado, ¿no? Pero es un gran instrumento. Y además, el otro tema que tendríamos pendiente para la siguiente sesión, que yo creo que es hablar de, si estamos hablando de una interacción entre derecho y deficiencia, ¿qué tendríamos que tener en México? Y lo que no tenemos en México es hoy una reforma laboral terminada que les dé a las empresas, sobre todo en su responsabilidad de empleadores, empresas y empleadores, porque aquí me refiero también al servicio público, es ¿qué es el ajuste razonable en el entorno laboral? ¿Lo puedo negar sin incurrir en discriminación? Fíjense que sí, nada más que no se pierdan la próxima sesión. Esa sí me va a encantar platicárselas, ¿no? Pero además también, cuando hablamos ahí del perfil del puesto, ¿qué hago con eso? Bueno, les queremos platicar justo en esa sesión de un proyecto en el que esto define, o sea, está definido cómo tendría que ser el perfil del puesto para que no solo discapacidad psicosocial, sino que se comprenda esta utilidad del certificado, cómo lo atravesas en el proceso de la certificación, perdón, no, del perfil del puesto, porque obviamente yo no te puedo decir, oye, empresa, o tú, servicio público, tienes que contratar personas ciegas para seguridad. Pues, ¿cómo? Es que tu perfil del puesto no está plenamente identificado en qué consiste y por qué efectivamente es una distinción justificada no incluir personas ciegas. Es un perfil de puesto para personas sordas viendo video. Están perfectas, para ellas está hecho ese perfil del puesto. Entonces, tenemos que problematizar en las omisiones que hemos tolerado como sociedad en esta armonización que no ha avanzado, pero que vamos a platicar de las amenities que debería tener una legislación o una normateca laboral para sí tener claro a qué horas no, a qué horas sí, y que no todo se vuelva la ocurrencia. Hay una realidad, los ajustes razonables son un tema en cuanto que parecen muy impredecibles, pero es que lo que pasa es que se llenó el vacío de la armonización diciendo, pues tú concede los ajustes como puedas, lo que te cuesten, incluso la paz espiritual. Entonces, vamos a hablar qué se tiene que hacer antes de ir a caer al costo, al gasto y al conflicto de un ajuste razonable. Entonces, pues, me gusta platicarles lo que viene después, porque si ponen dudas en el chat, eso va a ser parte de la carnita de lo que podemos agregar al diseño de la sesión, porque eso es lo que tenemos. Entonces, si eso les parece útil o les parece que te es un plus más, pues échense los comentarios en el chat ahorita para que tengamos posibilidades de que esto esté aterrizado a necesidades específicas, porque pues gracias a Copel que nos va a invitar en una segunda ocasión. Ahorita ya nada más partimos de todo lo que usted quiera saber sobre los conceptos de diversidad, discapacidad, psiquiatrización y medicalización, que nadie le había contado porque el mundo es pues muy discreto para algunas cosas, pero son realidades que ahí están. Entonces, Gina, pues cerramos. Ay, sí, Tú sí. dispongas. Muchísimas gracias. Ha sido, me parece que ha sido súper valioso este espacio. Tuvimos casi a todas las personas, muy poquitas se fueron saliendo, entonces me parece que para todas ha sido muy interesante. Esta conversación va a continuar, ahí la vamos a dejar, ¿no? O sea, continuará y justo queremos aterrizar de manera mucho más colectiva estos retos que tenemos para la inclusión de personas de la diversidad psicosocial en los espacios de trabajo. Están por ahí, nuestras redes sociales de COPRED, ahí nos pueden encontrar, en la página de En Primera Persona pueden encontrar también los datos de contacto de Cecilia y de su organización como para cosas más específicas. Y nos estamos viendo pronto. Esto se va a subir al YouTube y también les vamos a estar dando seguimiento a quienes se registraron vía correo electrónico. Muchísimas gracias a todas, todos, que tengan un excelente martes.